3, 2, 1. ¿Qué pasa, chavales? Javi y Álvaro, ¿cómo estáis? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien por aquí? Muy bien, tío. No nos quejamos. Una semanita más. Pues me alegro mucho y a ti que nos estás escuchando, espero que también estés muy bien. Y bueno, como habrás podido ver en el título de este episodio, creo que es uno de los más complicados, Javi, que hemos grabado hasta la fecha. Y es que es difícil aquí conceptualizar algunas ideas, ¿no? Y darles paso. Vamos a hablar sobre la inutilidad y creo que es un episodio que parte, bueno, puede que en sí mismo, ¿no? No sabemos muy bien cómo va a acabar este episodio, puede que sea una contradicción todo el episodio, luego lo veremos si es así, pero sí que es verdad que parte de una situación, un contexto, una problemática, una necesidad y creo que no solo nosotros tres, sino que tú probablemente, que nos escuchas, pues también te sientas identificado, al menos en gran parte de este problema que vamos a intentar señalar, y no señalar, sino también queremos crear un espacio para reflexionar. No creo que encontremos aquí el santo grial, no creo que encontremos aquí la verdad absoluta, pero sí que consideramos que estos espacios para reflexionar sobre lo inútil, sobre estos huecos, para la vida, para estar en el momento presente, son cada vez más necesarios, porque parece que últimamente, cuando digo últimamente, pues bueno, habría que ver cuántos años o décadas, ¿no? Estamos ya en esta forma de entender, ¿no? Todo lo que hacemos. Parece que todo está sujeto al rendimiento, parece que todo lo que hacemos está sujeto a lo mercantil, en términos económicos. Hemos mercantilizado incluso términos como la felicidad y parece que todo lo que hacemos, vuelvo a repetir, tiene que tener una utilidad. Lo hacemos por algo o para algo. Y no solo en términos profesionales, sino en cualquier otra área de nuestra vida, ¿no? En nuestras relaciones, en nuestro estado de bienestar. Y pues bueno, luego Álvaro nos puedes comentar también las consecuencias de vivir o de mercantilizar todo lo que hacemos. Y aquí ya me callo y te paso la palabra a ti, Javi. Vamos a ver cómo enfocamos este episodio para hablar de lo inútil, de por qué esta necesidad de tener espacios, de tener tiempo libre, que comentaba contigo Álvaro el otro día, para lo inútil, para hacer esas cosas que, bueno, la palabra lo dice, ¿no? No hace falta definirlo mucho más, que no tienen un porqué, no tienen un para qué. Cuando parece que, pues voy a repetir, que nos instan desde fuera a que todo tenga un porqué y todo tenga un para qué. Javi, te dejo la palabra y te dejo el... Buena introducción has hecho, ¿eh? Perdón. Me ha quedado a gusto. No, pues sí, Alejo. yo creo que este es de los episodios, probablemente el episodio de los que hemos grabado, el más complicado de enfocar por esto que dices, porque al final lo concreto es sencillo y lo abstracto es difícil. Y en este episodio no podemos concretar nada, es decir, si en lo concreto en ámbito de podcast sería tener una finalidad, en este caso sería la utilidad, de cada episodio, nosotros en este tenemos que hacer todo lo contrario. Tenemos que hacer, como bien has dicho, un espacio para la reflexión y para pensar cómo la inutilidad puede ser enfocada en nuestra vida y sacar partido de ella. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Y con esto ya voy al grano. Pues lo más coherente en este sentido hemos visto que podía ser hacer un orden histórico, cronológico, que siguiera pues el recorrido que ha tenido el término inútil o el concepto de inutilidad a lo largo de la historia, en qué momento estamos, hacia dónde vamos y qué herramientas podríamos utilizar para poder sacarle partido a la inutilidad en nuestra vida. Pero claro, esto ha sido siempre un motivo de evolución y ahora lo veremos. Entonces, para hablar de cómo llegamos aquí, creo que Álvaro es el oportuno para hablar de ello. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo hemos llegado aquí? Pues hemos llegado aquí hoy para simplemente hablar los tres para nada. O sea, hacer un podcast para nada por el mero hecho de reunirnos los tres una semana más y en este caso en vez de hacer algo útil, simplemente pues saltarnos quizá un poco más ese guión y hacer las cosas pues por lo que salga, por lo que surga, para nada, por el hecho de conversar y de nosotros mismos también aburrirnos en nuestras propias conversaciones banales que no tienen que tener una utilidad en sí mismas, sino simplemente qué tal estás, ¿no? Eso, como bien ha comentado David, yo creo que se ha ido perdiendo un poco. El hecho de cuando todo tiene, o cuando todo lo que hacemos tiene que sacarse algún rédito. Es decir, ese afán que tiene el ser humano hoy día por poner todo a su disponibilidad, desde poder elegir
cómo es su físico. Si no le gusta, se lo puede cambiar. Hoy día con cualquier cirugía se puede moldear como quiera, a su antojo, a su semejanza y ponerse un filtro de Instagram, ¿vale? Ir a caminar ya no es algo inútil, ya no es algo salir como podía hacer un flaner simplemente para salir a caminar. Ya hoy día ir a caminar es optimizar mi número de pasos. ¿Cuántos pasos hago en el día? Y si lo puedo hacer en el menor tiempo posible, mejor. Y además, las propias aplicaciones te incitan a ello. En la comunidad de Nike, incluso si tú compartes el tiempo que tú has hecho, estás incitando a que los demás te puedan superar o mejorar ese tiempo. Es como, hoy día todo tiene eso. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues entiendo que no ha sido algo sencillo ni unifactorial ni nada, sino que es el cúmulo de muchas pequeñas acciones y cómo se relacionan todas esas pequeñas acciones es lo que nos trae aquí. A mí algo que me ha llamado siempre mucho la atención, y lo hemos comentado ahora mismo fuera de cámara, es el ejemplo de hasta el propio uso de las redes sociales que hacemos. Ya utilizamos las redes sociales como algo que tiene que ser útil, no simplemente algo inútil, sino ya vas por la calle y yo veo a los niños más pequeños de Pony Barrio de aquí, ponen en un trípode o ponen el móvil así con la cámara selfie grabándose, se ponen a bailar, todo pura performance, todo puro para subirlo a TikTok. O sea, ¿qué están intentando conseguir esas personas? Atención, likes, empezar a ganar autoridad. Hay una gráfica que no sé si la compartí con vosotros, que le preguntaban a los españoles, a las personas jóvenes, ¿no? Que qué querían ser en la vida. Le decían que aspiraban a ser influencers. O sea, como... Entonces, yo cuando veo este tipo de cosas, cuando salgo por la calle y veo a los más pequeños hacer eso, veo que se están grabando como algo útil, no por el mero hecho de hacer ocio, de estar juntos, de pasárselo bien, de divertirse, de las puras nimiedades, ¿no? Del día a día. Y esto Es como una utilidad. ¿Esto siempre ha sido así? ¿Cómo lo veis vosotros? Es decir, ¿siempre ha habido gente que buscaba la utilidad por encima de todo? ¿O cómo podía ser esto antes? Yo obviamente no voy a responder en términos absolutos, ¿no? Todo es relativo, pero diría que sí. De hecho, creo que es el episodio 122, si no recuerdo mal, donde hablamos precisamente de lo que comentaba ahora mismo Álvaro, de cómo estamos alineados, ¿no? A la velocidad de la sociedad, el ejemplo que poníamos, para quien no se haya escuchado el episodio, le dirijo a este capítulo que profundizamos mucho más sobre esta idea, que ahora ponía unos cuantos ejemplos Álvaro, este ejemplo de la escalera mecánica, ¿no? De que si tú te quedas parado en la escalera mecánica, cada vez tienes que ir más rápido simplemente para mantener en la posición en la que estás. Si te quedas parado, te quedas atrás, ¿no? Y yo creo que esto pues viene desde que el ser humano es ser humano, Javi. Esa necesidad de darle una utilidad pragmática a todo lo que hacemos, esa necesidad de progreso y mejora continua, ¿no? Y de hecho la crítica que exponíamos o que exponían muchos autores y que nosotros intentamos pues transmitir en ese episodio era, bueno, creo que estamos en un momento donde afortunadamente ya no solo queremos sobrevivir, sino que queremos estar bien, queremos bienestar emocional, queremos esa famosa ataraxia, ¿no? de los estoicos. ¿Hasta qué punto esa mejora, ¿no? Esa mejora exponencial, esa mejora continua, nos empieza a perjudicar? Quizás haya llegado el momento de parar como sociedad, ¿no? De reflexionar, de, oye, aquí podríamos hablar también pues, el tema de tecnología, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, que está muy de moda la inteligencia artificial y demás, está muy bien para unas cosas, ni mucho menos me voy a poner aquí en modo detractor, pero hasta qué punto realmente nos está ayudando a buscar ese bienestar emocional, esa tranquilidad del alma, y lo comentamos antes fuera de micro, que la propia mejora del individuo, la propia mejora de cualquier cosa, ya parte de no estar conforme con una situación actual, con un presente. Entonces, si lo que buscamos, o al menos, y hablo por mí, ¿no? Uno de los fines de la vida que yo busco es la ataraxia, la tranquilidad del alma, pues si la mejora y la ataraxia para mí no pueden ir en la misma dirección, ¿no? Si yo busco la mejora, voy a estar siempre, o no voy a estar siempre conforme, mejor dicho, con mi yo presente, con mi yo actual. Entonces, ¿cómo encontramos, y aquí creo que Javi podemos ya ir hacia dónde nos lleva esta situación actual, cómo podemos encontrar ese equilibrio o esa armonía? Porque obviamente tampoco puedo yo decir, bueno, pues ya está, me voy a una cueva a vivir, ¿no? Y no sirvo la alienación de la sociedad. Obviamente todo el mundo es capaz de, o sea, puede hacerlo, ¿no? Y tener la decisión de hacerlo, pero tenemos esa resistencia
que nos impulsa constantemente a pues, alinearnos, a ir a la velocidad, a intentar, mejor dicho, seguir la velocidad que marca nuestro entorno, a pesar de que pues, nos pueda perjudicar pues en términos como el bienestar emocional, salud mental, y es algo pues, que te comentaba antes, Álvaro, que tú de aquí puedes poner muchos datos, puedes comentar muchos datos que lo estamos viendo en nuestro día a día, que cada vez hay más problemática referente a la salud emocional, al bienestar mental, etcétera, etcétera. Yo solamente quiero hacer un pequeño matiz o un aporte, ¿no? Respecto a lo que comentabas ahí un poco de cómo hemos llegado hasta aquí. Es simplemente mi contexto más cercano y más directo, ¿vale? Nosotros somos la generación, por así decirlo, frustrada por excelencia porque nos prometieron estudio una carrera, hazte un máster y tendrás trabajo y tendrás tranquilidad financiera, y lo que le prometieron a nuestros padres, lo que nos intentaron inculcar a nosotros, a esa sociedad más millennial, o esa generación más millennial, perdón, no se ha cumplido, ¿vale? Entonces, yo lo que veo hoy día, sobre todo con los pacientes que yo ayudo, es que no vivimos. Estamos constantemente sobreviviendo en lucha-huida. Es decir, el fin último del ser humano es vivir, es el goce, es el disfrute, es el hacer para nada. También el poder disfrutar todo lo cosechado, todo lo trabajado, ¿no? Y hoy día eso, ¿no? Entonces, todo lo que comentaba, ¿no? De esos problemas de salud mental, el burnout, todas las enfermedades crónicas y eso, viene derivado un poco de eso, de intentar buscar la utilidad para todo, de estar constantemente en una lucha permanente, en un estrés mantenido en el tiempo y que nos lleva a esa alienación. Pero claro, aquí a mí entra un concepto quizás bastante importante. Yo no sé si vosotros la habéis reflexionado alguna vez, ¿no? Si hoy día tenemos tiempos muertos o tiempos verdaderamente libres. Uh-huh. O sea, hoy día parece ser que tú vas a tu agenda, ¿no? Y lo único que tienes son tiempos libres. De hecho, se llaman break, ¿no? Tiempos muertos, perdón, son como break, ¿no? De decir, newsletter, grabo el podcast, preparo el guión, no sé, y entre medias te metes un descanso, pero no te metes un descanso de tiempo libre, de puro goce, de puro disfrutar, de hacer... No. Lo mismo estás descansando comiendo mientras estás leyendo el paper que tienes que leer para preparar el guión siguiente, y todo tiene que ser así. Es que al final utilidad e inutilidad han evolucionado. Es decir, al igual que la utilidad previamente podía ser hacer cosas que fuesen completamente relacionadas con la supervivencia, como poder recolectar agua para tener de qué beber o trabajar directamente en el sector primario del cual tú también te podías aprovechar porque consumías de ello. A día de hoy la utilidad pues, puede ser trabajos que igual no vemos de una manera tan clara como podemos acabar sobreviviendo de ellos, pero la aplicación al final, el que tenemos biologicista en la cabeza, sigue siendo la de la propia supervivencia. O sea, ese chip no lo vamos a cambiar nunca. Pero realmente si nos paramos a pensar en la inutilidad, también ha evolucionado. O sea, antes, con esos tiempos libres que nos quedaban de no trabajar, pues teníamos inutilidad. Todo era inutilidad, todo era aburrimiento. Es decir, antiguamente la inutilidad se consideraba prácticamente aburrimiento, pero a día de hoy esto ha cambiado. Es decir, cuando tenemos muchísimo tiempo libre, estos tiempos muertos que se nos acaban quedando son así porque siempre estamos rellenando huecos con tonterías. Pues tenemos que si una red social para una cosa, que si un rato libre que ocupamos para ver un vídeo corto o para aprovechar y hacer cierta tarea de la casa que pues realmente podríamos ocuparla en un día completo. Pero al final siempre el rato muerto que se nos queda es tan pequeño que al final, ¿cómo utilizamos la inutilidad? También tenemos que empezar a exprimir la inutilidad, ¿no? Tenemos que decir, vale, ¿cómo soy capaz de aprovechar este rato para sacar el mayor partido de mí, ¿no? ¿Cómo puedo utilizar 20 minutos de inutilidad? Entonces, pues tenemos que adaptarnos a ello. Es decir, al igual que los tiempos han cambiado para los recursos útiles, para los recursos inútiles también han cambiado y tenemos que ver cómo ahora trabajamos sobre ellos. Y eso es a lo que iremos al final del episodio. ¿Cómo podremos explotar todo esto? Yo aquí lo relaciono lo que comentas, Javi, con el miedo a la soledad, ¿no? Esa necesidad de rellenar todos los huecos del calendario. A mí me ha pasado y a veces me sigue pasando, ¿no? Si soy honesto conmigo mismo. Si veo que tengo un sábado libre, pues estoy buscando ya cómo llenarlo de planes, ¿no? Y no hablo de planes precisamente
relacionados al ocio. Hablo de, pues voy a formarme, voy a aprovechar para hacer un curso, voy a adelantar trabajo de la semana que viene, voy a terminar tareas que se me han ido acumulando, ¿vale? Al final es, oye, siempre hay algo por hacer, ¿no? Encima, además, yo soy autónomo, tú, Álvaro, eres autónomo como yo, así que sabes que siempre hay cosas por hacer, ¿no? Peor jefe de la historia, no te pones límites, así que Claro, te autoexplota. y todo esto viene, lo decía que lo relacionaba con la soledad, porque pues cada vez llevamos peor, ¿no? El estar solos con nosotros mismos. Y de hecho, lo inútil creo que está, pues eso, muy vinculado con aprender a estar solo, ¿no? El aprender a aburrirse, el aprender a hacer acciones pues, que no tengan ninguna, ninguna, ninguna meta, ningún objetivo más allá que, como decía Aristóteles en su famosa vida contemplativa, que la utilidad sea el propio hecho de realizarlas, ¿no? Y estas tareas suelen pasar por estar tiempo en soledad y no estamos no sabemos estar y cada vez creo que menos solos, ¿no? Porque yo estoy solo en casa, pero no estoy solo en casa. Si yo tengo el móvil al lado, Javi, pues al final abro WhatsApp y no estoy solo, ¿no? Y si yo me siento incómodo con esta soledad, pues enseguida abro WhatsApp, abro cualquier red social y ya estoy acompañado, ¿no? Al menos pseudo acompañado, pero sí que es verdad que cada vez voy perdiendo no sé cómo decirlo, ¿no? Pero ese sentimiento de estar bien conmigo mismo, sin necesitar nada más. Entonces creo que para esta oda a la inutilidad, esta reflexión que queremos hacer sobre el inútil, también parte por entender un poquito como comentabais, ¿no? De dónde venimos, y creo que la soledad aquí juega un papel fundamental, sobre todo para entender también, pues porque esta necesidad constante de ser útiles, ¿no? También para los demás. Pero Sentir. fíjate, David, un poco también cómo esa narrativa ha impregnado tanto en nuestra cultura que el auge que tienen los deportes individuales y no colectivos es enorme. Es decir, hoy día todo es competición con uno mismo, no con los demás. Ya es con uno mismo. Voy para superarme a mí mismo. Me apunto a un Ironman, ya no por quedar mejor, sino porque tengo mis propios demonios y porque para mí mismo, para mejorar mi eso. Y ya se ha perdido un poco ese juego de cuando éramos pequeños en el barrio, o al menos en mi caso, yo que me criaba en un barrio, ¿no? De jugar al fútbol, jugar al escondite, hacer cosas en cooperación en eso, ¿no? Hoy es todos los deportes utilidad. Y aquí cito a Lieberman, ¿vale? Que un libro que os recomiendo muchísimo para que os cambie lo que es el paradigma del ejercicio, es verdaderamente que se reflexione si estamos hechos para hacer ejercicio, ¿no? Y realmente hacer ejercicio como tal hoy tiene una utilidad totalmente diferente a lo que era antes. Antes construíamos casas, teníamos que ir a por agua, teníamos que ir a cazar y eso y demás. Y eso hoy día lo intentamos replicar como ejercicio porque como no tenemos esa necesidad cubierta, es decir, como ya no es algo útil, vemos el ejercicio que tiene que ser como algo útil. Entonces, el propio fitness está tan mercantilizado también en esa propia narrativa que es la misma que vemos hasta con las redes sociales. Las redes sociales, si las utilizas para ver memes y para reírte, está mal. Ahora, si la utilizas para crecer, para aprender, para un desarrollo personal, entonces está bien. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ver 500.000 reels durante 20 minutos así, pim, 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 y reírme uno tras otro? ¿Qué pasa? ¿Eso está mal? ¿O por qué no puedo utilizar las redes sociales para pasarme memes, fotos o tonterías con mis amigos? Si la red social en sí mismo es eso. Lo que pasa es que nosotros como emprendedores, como autónomos y eso, la vemos como algo útil para producir, para crear contenido. Y eso a su vez nos está alienando que Virtual Hand. Hoy día uno se explota a sí mismo y se cree que se está desarrollando. Bueno, Esa ahí es creo la que oda a la inutilidad un poco y esa pérdida del ser que estamos teniendo con nosotros mismos. O sea, estando de acuerdo contigo, Álvaro, sí que es verdad que creo que has elegido un ejemplo que tiene muchos matices, ¿no? Y en este caso, pues son las redes sociales y las adicciones, ¿no? Yo, por ejemplo, me pongo de ejemplo, ¿no? Pero eso ya está matizado en los episodios de la Claro, recompensa, claro, claro. dopamina y demás. Es por Pero, sacar otra cara, que hoy es la pero oda. Eso es. Simplemente por que quede claro el matiz, ¿no? Que yo consumo redes sociales y también soy creador. De hecho, pues esto que estamos haciendo, estamos creando contenido para redes sociales, ¿no? El problema es que el consumir contenido en redes sociales pues puede llevar a esos problemas de adicción, ¿no? Y de ahí que también que esté un poquito, pues, cuando se habla de redes sociales, pues, siempre se suele hacer desde un sentido peyorativo, ¿no? Pero totalmente comprándote lo que comentas, ¿no? Y que Jugamos esa al acción poliladro, al escondite y al fútbol. per Y se al paintball, no si es mala. quieres.
He hablado antes de la soledad y creo que también lo inútil está muy relacionado con lo que hemos hablado al principio de la velocidad, ¿no? Que queremos hacer todo rápido. No sé vosotros, pero a mí todos los días prácticamente me saltan cursos de lectura rápida, me saltan cursos de resúmenes de libros, me saltan cursos de, pues eso, conseguir lo que lleva un año conseguir en 6 meses, ¿no? O en 3, o incluso algunos te prometen en una semana, ¿no? Eso sí, gratis no lo hace ninguno. Tenemos prisa. Tenemos prisa por hacer cosas, por hacer cosas, por hacer cosas, y vuelvo otra vez a recordar el episodio 122, no voy a explicarlo, donde pues también diferenciamos entre las vivencias y las experiencias, ¿no? La diferencia. ¿Por qué queremos ahora de repente leer a por 3 o escuchar podcast a por 2? Porque estamos sujetos a la lucha de la competitividad. Pero al Porque final, somos seres sociales. la amistad, el amor, la generosidad, esas son cosas que no pueden ir rápidas. No puedes... Pero fíjate, hoy día, si Ujú. te puedes pasar la partida teniendo 5 novias en vez de una novia en tu vida, mejor. Porque así es como si hubiese vivido como 5 veces. Ujú. Eso es la puta aceleración que nos está afectando en todos los aspectos de la vida. O sea, ¿por qué me remito un poco al ejemplo más directo que teníamos? Antiguamente, tú desempeñabas un trabajo. Hoy día las estadísticas es lo que nos dicen que es que posiblemente vamos a pasar en torno a 3-5 veces cambiar de trabajo. Y de hecho yo ya mismo es la tercera versión del trabajo que inicié y todavía no he asentado ese culo. Entonces, eso también a su vez hace que toleremos menos cosas. Y si tú, por ejemplo, no sé si lo llegamos también a comentar con Joan Gallardo, ¿no? Respecto en el amor, ¿no? Que hoy día parece ser que se toleran menos cosas y es como, mira, yo al mínimo problema que tengo paso, porque yo estoy con una pareja solamente para disfrutar de las cosas buenas, pero oye, una pareja requiere compromiso, tiempo y lo que tú has dicho, es que no se puede ir rápido en una relación, hay que invertir eso, tiempo, y muchas de las cosas que se hacen en relación son inútiles. Pero al final también es que con el paso del tiempo todo esto ha evolucionado muchísimo. Es decir, no podemos comparar una familia del siglo XX con una familia del siglo XXI. Es que al final la necesidad que tenían en el siglo XX de generar un patrimonio, de generar una estructura familiar para los tiempos venideros, viniendo de donde se venía, prácticamente en todos los países. Podemos poner el ejemplo de España, pero esto también es aplicable al resto del mundo, pues por el momento histórico en el que se estaba. Era muy diferente a la que tenemos hoy en día. Hoy en día podemos vivir mejor o peor, pero lo que estaremos de acuerdo es que vivimos mejor que hace 100 años. Igual que hace 20 no, o que hace 10 no, pero que hace 100 sí, porque al final el mundo, con sus variaciones en periodos cortos de tiempo, a largo plazo siempre ha mejorado por la vida capitalista. Entonces, al menos, claro, desde que salimos del feudalismo, ¿no? Y entramos en el nuevo modelo económico. Entonces, claro, con esta perspectiva ahora se desplaza la necesidad de generar eso, de generar esa estructura. Cuando no la tenemos, ¿en qué podemos mejorar? Porque antes, para obtener ese objetivo, pues claro, tener una familia sólida, al uso, estructurada y demás, era muy importante, porque sentaba las nuevas bases para todo lo que viniera. Pero es que a día de hoy, Y ahora también lo es, ¿eh? ahora también lo es, pero quizá ahora el foco está puesto en otra cosa. Igual ahora el foco está puesto en que ya que se tiene pues una casa En o estar ya bien que se cuanto tiene... antes Vale, pero y que seguir ahora... produciendo. Y la biología no es tan acelerable como Pero no pensamos. Es partimos que de los cero, tiempos Álvaro. son los que son. Pero no partimos de cero. Es decir, ahora ya la gente, quien más, quien menos, tiene cosas, tiene una lavadora en casa que igual hace no sé cuánto tiempo no se tenía y se necesitaban a 2 Pero personas tú te has para cooperar y acostumbrado y que tú ya una... lo exiges como un derecho. De que Sí, eso ya tiene que. Es un producto mínimo o algo que debes ya de tener y que ya lo exiges como si fuese un derecho. Y tú claro. lo has normalizado y eso tú no lo valoras. Es la explicación por la cual ahora, gracias a tener este tipo de instrumentos y tener este tipo de capital y herramientas, ya no se necesita pues formar este tipo de asociaciones que se tenían antes, o formar estas familias, o formar este tipo de... o tener este tipo de prioridades en la vida, porque no va tanto ligado a las familias como de las prioridades que tiene cada uno, y ahora, de manera general, más allá de que pueda ser mejor o peor tenerla o no tenerla, las prioridades de antes, a día de hoy se mira mucho más por el individuo y por el que cada uno progrese y por el que cada uno mejore. Pero viene mucho del momento histórico en el que estamos. Entonces, ¿el por qué? Pues Pero no viene en de ahí. cooperación.
Claro, entonces podrá ser mejor o peor, que eso ya es otro planteamiento, pero estamos ahí por eso. Y me parece súper interesante lo que has comentado sobre los juegos de equipo y la mejora personal, que ahora mismo es que solamente buscamos ser, hasta los nuevos juegos de equipo que salen, que puede ser por ejemplo el pádel, se me ocurre, que es por parejas, la gente se lo toma como si la pareja que tuviera al lado es un cenutrio y él es el mejor del mundo. Vamos a ver, tiene un poco de autocrítica, o aunque no sea autocrítica, fíjate, yo también planteándolo por ahí, juega para divertirte, que estáis los dos para eso, tampoco busques solamente mejorar. Y el ejemplo de irte a jugar al parque, al fútbol o a lo que sea, es el mejor. Esto, además de una oda a la inutilidad, tendríamos que hacer una oda al juego, una oda al hacer las cosas porque sí. Porque al final, Es si que no, hasta el propio juego yo creo que se ha perdido. De hecho, yo cuando salgo con la bicicleta, con mi cuñado y con mi primo y eso, apagas trabajo. las rutas, el 80%, el 80% que hacemos son inútiles. Pero aún así, yo hay veces, y yo soy el primero, yo soy la persona más competitiva conmigo mismo. Por eso lo estoy hablando, porque yo he sufrido esos estragos. Entonces, yo soy la persona más autoexigente, más perfeccionista, a la que nada le ha parecido nada suficiente. Yo hice una carrera con mis amigos por el mero hecho de hacer la carrera, y a mitad de la carrera cogí y me despunté. ¿Por qué? Porque el ritmo que yo llevaba me estaba entorpeciendo a mí y dije, no, a tomar por culo, quedo yo primero. Cuando corriste con nosotros no te pasó eso, ¿no, Álvaro? Ahí no te Bueno, esforzaste, ¿no? ahí no me esforcé mucho, fíjate, ahí fue más... Pero bueno, después despunté un poquito ahí en lo de hacer el mono, ¿sabes? Yo no te vi tan suelta, no sé por qué, pero bueno. Hombre, yo a David le tuve que coger, ¿eh? Le tuve que ayudar. Lo que claro, estuvimos en una sociedad que nos medimos por logros, básicamente, y perseguimos la utilidad en todo para ir acumulando medallitas y ir acumulando chapitas y ir, pues eso, acumulando cada vez más logros. Hay una cita de Eric Fromm, que la recoge en el libro El miedo a la libertad, que expone, creo que a la perfección lo que estamos hablando aquí y me gusta muchísimo. Dice así: las actividades económicas son necesarias. Hasta los ricos pueden servir los propósitos divinos, pero toda actividad externa solo adquiere significado y dignidad en la medida en que favorezcan los fines de la vida. Y creo que aquí está, ¿no?, el quiz de la cuestión. Hay que buscar la armonía, obviamente. Si nos quedamos quietos, pues ya sabemos lo que va a pasar. Vamos a dejar de acumular logros, vamos a dejar de acumular opciones, recursos, y es posible, pues, que las consecuencias a medio y largo plazo no nos gusten. Entonces, creo que también me parecería un error, por mi parte al menos, romantizar la inutilidad. Pero, aún así, sí que creo que tenemos aún muchísimo trabajo que hacer y que es que hemos directamente destruido todo el tiempo dedicado a lo inútil y que hay que recuperarlo. Creo que necesitamos recuperarlo, lo decís ahora, Javi Álvaro, que la mejor rebelión que podemos hacer ante esta estructura es precisamente, pues, por ejemplo, el juego, ¿no? Empezar a hacer cosas inútiles y empezar a generar esos espacios en nuestro día a día que nos permitan, pues estar aquí, estar en el presente sin, antes el ejemplo que comentábamos, Álvaro, ¿no?, de estás comiendo y estás pensando ya en la reunión que tienes en media hora, ¿no? Y no estás comiendo, estás en la reunión. Y luego, Estás en un tiempo muerto, no estás en un tiempo libre de descanso, de desconexión, de comer y de... Es que hasta el propio saborear la comida se ha perdido. Ahora mismo es fast food. O te lo intentan vender, fíjate, con el slow cooking, ¿sabes? Cocina lenta. Y yo te lo mercantilizo. Es que no es así, tío. Es que yo cuando como, quiero sabor. Y yo soy el primero que ha perdido eso. Y la propia calidad del ocio, y aquí también os quiero preguntar si ocio es igual a inútil, ¿vale? Creo que también es un debate, ¿no? A ver qué pensáis. Pero también la calidad del propio ocio en nuestro tiempo ha disminuido. Joder, no sé si os pasará. Yo me acuerdo hace años que yo me ponía una película, me sentaba al sofá y estaba en la película. Durara 2 horas o 5 horas. Ahora me pongo una película y estoy en la película y estoy en WhatsApp, estoy en Telegram, estoy en muchas cosas más. O estoy en la reunión que tengo mañana, o estoy que tengo que preparar un guión para pasado mañana, o ya no estoy en la película. Y, hostia, creo que esto, pues, nos pasa a más que menos, ¿no?, si somos honestos. Circuito de recompensas tan frito. Estos tiempos que dedicamos tampoco son realmente como deberían ser.
Javi, ¿qué piensas? Bueno, lo primero, para no mezclar muchos temas, ¿lo inútil para ti es igual al concepto de ocio? ¿Tiene matices? ¿No tiene por qué? Para mí no, pero yo creo que esto cada uno lo debe responder respecto a cómo define ocio. Porque yo os lo voy a preguntar a vosotros, pero que cada uno en su casa se lo plantee. Es decir, ocio sería el running, no digo salir a correr, digo el running. O sea, el concepto este ya de correr con una finalidad. Porque, ¿cómo lo veis vosotros? Para mí, ¿Eso es ocio? ocio, creo que, por simplificarlo, serían todas las tareas que no persiguen un rendimiento económico. Es decir, todas las tareas que se Claro. salen de mi entorno laboral o profesional y que no me hacen acumular pues, recursos económicos. Todo lo que se sale de ahí, ya sea una comida familiar, ya sea ir a CrossFit o salir a hacer running, es ocio. Obviamente, hay tipos de ocio. Voy a hacer de abogado de el diablo. A ver. No te repercute directamente, pero si verdaderamente haces ocio de calidad, ya te digo yo que eres mucho más productivo cuando verdaderamente tienes que trabajar. Hombre, desde luego, sí. No, sí, Totalmente. Yo si salgo a correr, Esa es cuando vuelva a la silla de trabajo voy a estar mucho más... de la que hemos hablado, de la que es tan difícil hasta nosotros mismos desapegarnos porque vemos como que son inherentes realmente. Sí, pero si al final lo que tenemos que hacer es diferenciar entre ocio e inutilidad, vemos que no son lo mismo. O sea, con esta respuesta se ha visto todo. Es que al final decías, sí, no te da un rédito económico ya, pero es que, ¿qué sería la utilidad? La utilidad es algo que sirve para algo, ¿vale? En cuanto a la pirámide de Maslow, en cuanto a la supervivencia y demás. El rendimiento económico puede ser una perspectiva de esta utilidad, pero es que en el caso de lo que no te da rendimiento económico, y apalancándonos en capítulos previos, podría ser el estatus. A la hora de ir a correr, tú no ganas dinero, pero ganas estatus frente a los otros que corren contigo o contra los que compites. Y así en cualquier deporte. Entonces, ocio y inutilidad no pueden ser lo mismo. No puede ser en absoluto lo mismo. Sería un último apunte, y con esto te dejo, Álvaro. Sería lo mismo juego e inutilidad. Porque el juego sí que lleva inherente el concepto de que no tienes que competir. Juego como la parte más... También se puede reinterpretar juego, ¿no? Pero si lo vemos como nos lo imaginamos en la cabeza de cuando éramos pequeños, que no buscábamos nada más, ese juego sí es una utilidad. El resto del ocio, difícil. Que quizá deberíamos de sustituir la palabra inútil por inactividad productiva. En el sentido de estar la actividad con el objetivo o utilitaristas de producir algo, de perseguir algo, y luego está la inactividad, de por el mero hecho de hacer, para nada. Por ejemplo, David pinta los Warhammer esto. De manera inactiva, aunque sea en una actividad, lo hace de manera inactiva en el sentido de que no quiere producir. Y yo creo que cuando tú has dicho lo de romantizar la inutilidad que no quieres por hacerlo, ¿no? Como un poco que se caiga en ese saco roto. Yo creo que es porque muchas veces lo asociamos, que era lo que yo te iba a preguntar, como a la vagueza, ¿no? Como a ser vago. Y no tiene por qué ser así, porque realmente el ser inactivo para mí es una virtud. O sea, para mí el que verdaderamente sepa jugar a su favor esa inutilidad o esa inactividad, para mí eso es una virtud, porque también es una forma, como ya hablé yo en el episodio ese, de señalizar estatus. Para mí el estatus se mide más en el tiempo libre que tengo y no en los tiempos muertos que tengo. Bueno, un poco la diferencia, Álvaro, es la persona que ve Netflix porque está viendo su serie favorita, o la persona que ve su serie favorita en inglés con subtítulos porque quiere aprender inglés, ¿no? Y le busca esa utilidad. O la persona que lee libros para escribir su newsletter, por ejemplo. No por el mero hecho de leer. Vale, y bueno, 33 minutos de episodio, y Javi, ya hemos un poco intentado mapear de dónde venimos, dónde estamos, las consecuencias, ¿no? De buscar... casi que nos hemos centrado más en la utilidad que en la inutilidad, pero bueno, por la vía negativa también se entiende. Era difícil no hacerlo. Eso es muy complicado de hacerlo. ¿Qué hacemos ahora entonces? ¿Cuáles son esas rutas alternativas, Javi? Porque creo que los tres, además, nos hemos... ya he dicho al principio, ¿no?, que podía ser una contradicción este episodio, y es muy difícil, ¿no?, salirse de la utilidad en mucho de lo que hacemos o de lo que hablamos. ¿Qué hacemos entonces, Javi? ¿Qué rutas alternativas tenemos para intentar buscar, al menos, empezar a buscar esos momentos, este tiempo libre que comentaba Álvaro, que no tiene por qué ser un domingo, pueden ser durante el día, ¿no? Pero empezar ya a buscar esa no necesidad
de lo útil. Sí, porque he empezado el episodio comentando que al final comentaríamos sobre otras posibilidades para no agobiarnos, ¿no? Con respecto a la inutilidad o cómo poder utilizarla a nuestro favor, pero hasta ahora solo hemos planteado problemas. Entonces, posibles soluciones. Yo comento alternativas que tengo en la cabeza y vosotros, si queréis, podéis ir completándolo. Voy a abrir con una que le recojo el guante a Álvaro cuando ha dicho que no recuerdo qué otra cosa se estaba mercantilizando a la hora de utilizarla como ocio. Y yo recojo una idea que es buena, pero que también se mercantiliza mucho, que es el journaling, que es escribir un diario, ¿no? Escribir tus reflexiones del día. Al final lo puedes enfocar como voy a hacerlo por obligación o porque me lo dice Ryan Holiday y lo tengo que escribir por obligación y al final tengo que comprarle el diario, tengo que escribirlo porque me toca, o puedes decir, bueno, yo sin ningún tipo de presión, al final del día, si me apetece, pues cojo y escribo lo que he hecho, agradezco el día, o no lo agradezco, no sé, pero bueno, cojo un tiempo para mí, para poner mis palabras y de verdaderamente no tener que estar haciendo nada más que estar tú, con tu diario, con tu libreta y tu libro, y tu imaginación. Y a partir de ahí, rienda suelta. Eso podría ser una interesante. ¿Qué decís vosotros? Pues yo esa la comparto. De hecho, la hemos recomendado por aquí ya alguna vez, del amigo Seneca, que también nos recomendaba, ¿no?, ser conscientes en ese El journaling. Tito. El Tito Seneca. Hace mucho que no El nombramos cordobés. al Tito Seneca. Hace mucho que no se pasa por aquí. Vamos a tener que llamarlo. Dedicar tiempo a lo inútil hay que ser valiente. ¿Y qué me refiero con esto? Tenemos miedo de quedarnos solos, ya lo he dicho antes, ¿no? Tenemos miedo de estar una tarde entera sin revisar nuestros móviles. Tenemos la sensación de que nos perdemos, ¿no?, lo que ocurre allá afuera. Y luego vemos que no es para tanto, ¿no? Que podemos estar un día o los días que haga falta y la vida sigue girando y no ha pasado nada del otro mundo, ¿no? Entonces creo que hay que empezar por ahí. Hay que empezar a ser conscientes bueno, lo primero hay que saber si queremos empezar a dedicarle tiempo o abrir esos espacios a lo inútil, ¿no? Y empezar a hacernos preguntas, ¿no? Muchas preguntas de por qué hacemos las cosas, para qué las hacemos, por qué siempre buscamos esa utilidad y no querer empezar con el coche a 120 km por hora. Hay que empezar de menos a más, ¿no? Hay que ir acelerando. Y mira que quizás el verbo acelerar pues no sea el mejor para describir esto que voy a decir, porque ya es un poco contradictorio, pero creo que no hay que tener miedo, ¿no?, a tener el móvil apagado durante una tarde entera o durante un fin de semana entero. Voy más allá. Y ahí nos daremos cuenta de que cuando apagamos el móvil nos vamos a aburrir. Y vamos a tener miedo también, porque va a parecer, pues eso, que el mundo de repente, ¿no?, le está pasando lo mejor y nosotros no nos enteramos, ¿no? Y nos vamos a estar conectados, mejor dicho, con el exterior. Pero creo que en esos momentos es donde vamos a conectar con ese yo interno sin intentar, a ver cómo lo explico, que el exterior o el entorno nos manche quizás nuestros pensamientos, nuestra toma de decisiones, ¿no? Porque Influyan en él. influyan, eso es, en lo que vamos a hacer, lo que vamos a pensar o a decidir. Si intentamos bloquear durante un tiempo al menos ese entorno y estamos con nosotros mismos, como decía Schopenhauer, pues ahí vamos a empezar quizás a entender esto de otra forma. Y es que es complicado, y hablo aquí ya por mí mismo, ¿no? Es una sensación que es dolorosa al principio y te sientes, vuelvo a repetir, te sientes solo, te sientes que pues te aburres, que no sabes muy bien qué hacer, sientes que pierdes el tiempo, pérdida del tiempo, ya no se ve como hostia, es que no estoy perdiendo el tiempo, es que el tiempo es tiempo, ya está, o sea, estoy haciendo cosas. Entonces mi única recomendación Inútiles. Esto es. Inactivas. Mi única recomendación es empezar a ser consciente, a intentar diseñar un entorno para que nos permita estar más con nosotros mismos y a partir de ahí, pues yo creo que nuestros propios pensamientos nos empezarán a guiar, ¿no? Sobre lo siguiente que nos apetece hacer, porque aquí ya no entra la planificación, aquí es tú y el presente, ¿no? Y qué quieres hacer ahora sin que el entorno te condicione o te influya, que decía Álvaro, en tu toma de decisiones. Yo invito a la gente a que se aburra. No solo que se aburra, sino que viva el aburrimiento. Porque al final, a día de hoy, bueno, esto se le llama ayuno de dopamina o como se le quiera llamar, pero con el aburrimiento es con lo que han surgido grandes ideas. Y con el aburrimiento no solamente eso, sino que podemos desplazar un montón de tareas
estúpidas, porque no son inútiles, son estúpidas, como puede ser scrollear durante horas TikTok hacia abajo, que no nos aportan nada y sin embargo el aburrimiento al menos nos va a quitar la necesidad de hacer todo este tipo de cosas que son para nada. Ujú. O sea que el Y no aburrimiento tener es miedo importante. a la pregunta, Javi, del por qué. ¿No os ha pasado nunca que hacéis algo que aparentemente parece inútil, lo contáis y os preguntan ¿por qué? Y no sabéis qué responder? Porque sí. O sea, no tengo una respuesta, ¿no? Creo que también tenemos ese miedo, ¿no? Pues eso, a cómo se nos va a juzgar con esas acciones inútiles que hacemos porque la sociedad no lo ve como algo bueno, lo ve como una pérdida de tiempo, lo ve como algo peyorativo, lo ve como que no estás buscando tu mejor versión, que además en el mundo del desarrollo personal ya hemos hablado más de una vez que se nos bombardea constantemente con no eres suficiente, tienes que ser siempre mejor, tienes que buscar tu mejor versión y eso, obviamente, pues no parte por estar jugando a la Play una tarde del domingo. Obviamente tienes que estar constantemente saliendo de tu zona de confort, exponiendo a nuevas ideas y, ok, te lo compro. De hecho, este podcast en parte es eso, ¿no? Pero hostia, como todo, ¿no? Habrá que buscar un equilibrio, habrá que buscar una armonía y eso no significa que tenga que estar pues, constantemente buscando mi mejor versión, porque quizás mi mejor versión pues ya la he encontrado, ¿no? Y estoy satisfecho con lo que soy ahora y eso no implica a que yo pueda querer mejorar en el futuro. Pues, ¿qué os parece si vamos cerrando? ¿Cómo lo veis? Álvaro, ¿algo más que añadir? Por añadir alguna alternativa, ¿vale? Y por matizar lo que he dicho antes, que también se ha vuelto a matizar de que para mí, porque el fin último de la existencia humana es vivir y no sobrevivir. Para mí vivir es un poco lo que yo he hecho el fin de semana. Pasar tiempo con mis sobrinos, jugar, tirarme globos con ellos, jugar a Spider-Man con ellos y dejar mi imaginación libre con ellos. Ponerme a ver batallas de gallos, cómo rapean entre sí, cómo tienen esa creatividad y es por el mero hecho de batallar entre ellos, además de manera escrita, que ellos mismos se la preparan por ver eso, por haber también visto películas favoritas mías de acción y haber estado haciendo ahí. También he tenido días, o sea, momentos en los que he tenido que ser útil y producir y preparar cosas del trabajo y demás. Pero también me he reunido con mis amigos a tomar café. Cafés de 40 minutos en el camping que tengo al lado de casa, quedamos allí, nos tomamos un café. Eso para mí es vivir y no sobrevivir. Y es el fin último de estoy en fin de semana, no tengo por qué estar pensando en todo lo que tengo que hacer y cuando estoy con ellos, estoy con ellos. Eso para mí es... Y todo pasa por lo que habéis comentado ya y por no suena repetitivo, pero es aburrirse. Aburrirse para ser felices donde van a salir siempre tu mejor versión. Pues menos mal que no hemos cerrado antes, macho. Me has transportado un momento a ese fin de semana tuyo con tu sobrino. Me gusta, me gusta. Bueno, Sí, la verdad que nos hemos estado tirando globos con agua. No lo hemos pasado bien. pues ya sigue así, chicos. Pues Que nada, Javi, Álvaro, lo dejamos por aquí. Y nada, solo decirte a ti que si has llegado hasta aquí, que nos dejes también qué piensas sobre la inutilidad, qué piensas sobre este episodio. Nos lo puedes dejar por comentarios en iVoox o, mejor aún, te puedes unir a la comunidad de Telegram que tenemos, si es que no estás aún en ella, y contarnos qué piensas sobre todo esto, porque bueno, es también lo que buscamos, ¿no? En este episodio sobre todo, es simplemente abrir un hueco de reflexión ante una problemática que sentimos en nuestro día a día y bueno, pues entre todos pues intentar, ¿no? Elaborar bueno, no sé qué vamos a elaborar, ¿no? Ya estoy otra vez entrando en lo útil. Lo dejo aquí. Nada, que nos contéis, que nos dejéis vuestra reflexión, qué os ha parecido el episodio, qué os ha parecido este tema. También os podéis aprovechar para deciros que nos podéis proponer temas que os apetezcan que traigamos al podcast y que, como siempre digo en todos los episodios, nos ayuda muchísimo, de verdad, que compartáis el episodio si os ha gustado, que le deis like, que lo mováis por redes sociales, porque, bueno, eso ayuda a que el algoritmo nos haga más visibles y que gente como tú, que le gustan este tipo de episodios y de temas, pues que nos conozcan y que pues cada vez en la comunidad del Rincón de Aquiles seamos más. y sobre todo, si antes no encontrabas el motivo por el que dar like y suscribirte, ahora ya simplemente hazlo porque sí. Ya está. Ya no tiene por qué haber una utilidad detrás. Y lo más Eso es. importante, comprar merchandising, cabrones. Qué pesado. Tío. Pues nada, cierro con una cita de Nietzsche que ha dejado Javi y me gusta muchísimo y es que la inutilidad es la mejor garantía de la libertad. Un abrazo, nos vemos Un la abrazo semana muy que viene. grande, chicos.
Hasta luego. Adiós. La próxima.